Hola, buenos días. Bueno, nos sigue teniendo muy ocupado Jeremías con su larga vida y con su influencia tan grande en esta etapa de la vida del pueblo de Judá. No falta mucho, ¿eh? Vamos a terminarlo esta semana nuevamente con algunos cambios no cronológicos. Vamos a empezar con prosa y después vamos a pasar a algunos textos poéticos, proféticos muy hermosos. Y como todas las cosas que venían del Señor, muy duras, muy difíciles. Pero estuvimos hasta ayer con los capítulos 40, pero especialmente 43, 44, vamos a seguir con 44:7, donde está la ira del Señor, porque Él les dijo con tanta claridad que no fueran a Egipto, que, que allá iba a ser el desastre, la calamidad, y ellos lo apuntaron nuevamente contra Jeremías diciendo: lo que nos decís es mentira. De manera que el 44, no vamos a leer, pero sí el Señor vuelve a recordar, comienza diciendo: la palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, que ya estaban en Egipto. Y dice varias ciudades. Tenemos que conseguir un mapa de Egipto, ya vamos a buscar, para poder ver estas ciudades, que entiendo que eran ciudades del norte de Egipto, ¿no? El primer lugar a donde ellos habían llegado. Pero vamos a confirmarlo con un mapa. Bien, ahí el Señor les dice: por eso se derramó mi ira contra las ciudades de Judá, por eso se encendió mi furor contra las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy, por desobediencia. Sigue el 7. Y ahora, así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: ¿por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, hasta acabar con todos? Ya había dicho en los capítulos anteriores: acabar con todos. Me agravian con las obras de sus manos al ofrecer incienso a otros dioses en el país de Egipto, a donde han ido a vivir. De manera que no era solo un cambio de localidad, había vuelto la idolatría a los dioses paganos. Sigue diciendo el Señor: lo único que están logrando es ganarse su propia destrucción y convertirse en maldición y oprobio entre todas las naciones de la tierra. Maldición y oprobio entre todas las naciones de la tierra. ¿Acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados? ¿De las que cometieron los reyes de Judá y sus esposas? ¿Y de las que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en las calles de Jerusalén? Sin embargo, hasta el día de hoy no se han humillado ni han sentido temor. No se han comportado según mi ley y mis preceptos que les di a ustedes y a sus antepasados. Versículo 11. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: he decidido ponerme en contra de ustedes para su mal y destruir a todo Judá. Tomaré el resto de Judá, que se empecinó en ir a vivir a Egipto, y todos perecerán allí. Ya lo había dicho en los capítulos anteriores. Caerán a filo de espada, o el hambre los exterminará. Desde el más pequeño hasta el más grande morirán de hambre o a filo de espada. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Con hambre, peste y espada castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. No escapará ninguno del resto de Judá que se fue a vivir a Egipto, ni sobrevivirá para volver a Judá. Aunque deseen y añoren volver a vivir a Judá,
no podrán regresar, salvo algunos fugitivos. Una pequeña luz de esperanza. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso, y todo el pueblo que vivía en la región, miren el dato que pasé por alto, en la región sur de Egipto, así que necesitamos verlo bien en un mapa. Yo creí que era la región norte. Toda esta gente, grupo numeroso, respondieron a Jeremías: no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Nos da una tristeza. Bueno, imaginemos para el Señor y para Jeremías escuchar esto. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Pero no terminó. Y las mujeres añadieron: cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas con su imagen y les ofrecíamos libaciones? Entonces Jeremías, imaginemos cómo estaba Jeremías, le respondió a todo el pueblo, es decir, a los hombres y mujeres que le habían contestado: ¿piensan ustedes que el Señor no se acuerda o no se da cuenta de que ustedes y sus antepasados, sus reyes y sus funcionarios y todo el pueblo ofrecían incienso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, cuando el Señor ya no pudo soportar más las malas acciones y se me perdió acá las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían? Su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado y sin habitantes, tal como está hoy. Ustedes ofrecieron incienso y pecaron contra el Señor y no obedecieron su voz ni cumplieron con su ley, sus preceptos y estipulaciones. Por eso, en este día les ha sobrevenido esta desgracia. Imaginemos cuántas palabras hubo ya, ¿no? Desde calamidad, ahora desgracia. Jeremías le dijo a todo el pueblo, incluyendo a las mujeres: escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: cuando ustedes y sus mujeres dicen, ciertamente cumpliremos nuestros votos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, demuestran con sus acciones que cumplen lo que prometen. Está bien, vayan y cumplan sus promesas, lleven a cabo sus votos. Me parece que el Señor hablaba con cierta ironía, después de lo que les había dicho que les iba a hacer. Pero escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Juro por mi nombre soberano, dice el Señor, que ninguno de los de Judá que vive en Egipto volverá a invocar mi nombre, ni a jurar diciendo, por la vida del Señor omnipotente. Porque yo los estoy vigilando, para mal y no para bien. El hambre y la espada acabarán con todos los judíos que viven en Egipto. Tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a Judá. Entonces
todo el resto de Judá que se fue a vivir a Egipto sabrá si se cumple mi palabra o la de ellos. Esta es la señal de que voy a castigarlos en este lugar para que sepan que mis amenazas contra ustedes se han de cumplir, afirma el Señor. Así dice el Señor. Voy a entregar al faraón Ofra, Ofra con H, rey de Egipto, en poder de los enemigos que atentan contra su vida, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en poder del enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que atentaba contra su vida. Y no dice acá, dice, voy a entregar al faraón Ofra en poder de los enemigos. Y la comparación es cuando Nabucodonosor vino contra Sedequías y se los llevó a todos deportados. El capítulo 45 es muy breve, es muy interesante y acá nos vuelve a aparecer Baruc. Ese hombre apareció en unos pocos capítulos anteriores, el secretario, el cronista, el que escribía todo lo que el Señor le decía a Jeremías y Jeremías le indicaba. Y vamos a ver lo que el Señor pensaba de Baruc. Esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc, hijo de Nerías, en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías. Bueno, volvimos para atrás. No es ninguna novedad en toda esta historia de Jeremías, ¿no es cierto? Pero hemos aprendido que no había una escritura que comenzaba y que continuaba cronológicamente con un escritor sentado en un lugar cómodo. Todos los rollos que Jeremías fueron escribiendo, no sabemos cuánto tiempo después, fueron compilados hasta que finalmente, después de Jesucristo, cuando se pudo unir a todo lo que hoy tenemos como la Biblia, quizás habían sido antes compilados, pero ahí se habían ido juntando y tenemos esto. Ya tenemos a Sedequías con lo de Judá en Babilonia y nos aparece algo de anterior. Joacim fue el primer, ese rey malo, 11 años, hijo de el gran Josías. Bueno, esta es la palabra que el profeta le comunicó a Baruc. Cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. Aquel rollo que después el rey fue cortando y tiró. Así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, Baruc. Tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Qué similar al dolor de Jeremías. Cada vez que Jeremías hablaba de la herida incurable, de la misma manera, aunque hasta ahora no lo habíamos tenido aquí escrito, Baruc sufría por toda la predicación que Dios había mandado hablar a Jeremías y escribir a Baruc. Sobre todo sabiendo que caía en balde, que no le iban a hacer caso, que se iban a ir detrás de todos los dioses que se le aparecían por delante de los países vecinos. Después que Baruc dice, no, porque el Señor le dice, Baruc, vos dijiste tu dolor, el Señor añade angustia a mi dolor. Cuando supo lo que Jeremías le volvía a hacer a escribir, se agarró la cabeza, si es que tenía pelos o no. Y el Señor completa lo que le empezó a decir. Pues le dirás que así dice el Señor.
de Jeremías a Baruc. Pues voy a destruir lo que he construido y a arrancar lo que he plantado. Es decir, arrasaré con toda esta tierra. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas. Afirma el Señor, ese será tu botín. Qué interesante, está separado como el capítulo 45, ahora va a empezar otra cosa totalmente distinta, pero un apartado para Baruc, el Señor comprendiendo el dolor por lo que tenía que decir, pero le decía, pero a vos te voy a conservar la vida. Bueno, en el capítulo 46 hasta el 51, salvo el último que falta, aparece poesía. Y poesía fuerte, como todas las cosas que el Señor decía, pero una belleza de todo tipo de figuras del lenguaje. Hay algo que estoy notando, que también hay mucha mención de animales. Claro, los animales eran elementos para las figuras del lenguaje, pero estoy pensando que en algún momento vamos a recorrer a buscar los animales que aparecen en la Biblia, porque vamos a ver la cantidad. Capítulo 46, título Mensaje para Egipto, porque estos son los mensajes que el Señor dio en tiempos anteriores, anteriores a la deportación. Acá volvió el libro para atrás e incluso, está bien, nos dice durante el reinado de qué rey, eh, y tiene que ver con toda la atmósfera que había en ese tiempo cuando Jeremías estaba siendo vilipendiado, insultado por las cosas que el Señor le había mandado decir. No solo contra Judá, sino con todos los países alrededor de Judá. Mensaje para Egipto. La palabra del Señor acerca de las naciones vino a Jeremías el profeta. En cuanto a Egipto, este es el mensaje contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías, volvemos atrás también, rey de Judá, fue derrotado en Carquemis, junto al río Éufrates, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. De manera que esto nos abre la ventanita para ver que hubo un faraón que anteriormente había sido derrotado, dice, junto al río Éufrates, de manera que en la tierra de los babilonios. Bien, y acá viene el mensaje. Preparen el escudo y el broquel y avancen al combate. Ensillen los caballos, monten los corceles, alístense, pónganse los cascos, afilen las lanzas, vístanse las corazas. ¿Pero qué es lo que veo? Sus guerreros están derrotados, aterrados, retroceden. Sin mirar atrás, huyen despavoridos, cunde el terror por todas partes, afirma el Señor. El más veloz no puede huir, ni el más fuerte escapar. En el norte, a orillas del río Éufrates, trastabillan y caen. ¿Quién es ese que sube como el Nilo, como ríos de aguas agitadas? Es Egipto, que trepa como el Nilo, como ríos de aguas agitadas, de nuevo. Dice Egipto, subiré y cubriré toda la tierra, destruiré las ciudades y sus habitantes, ataquen corceles, carros, avancen con furia, que marchen los guerreros, que tomen sus escudos, los soldados de Cus y de Fut, que tensen el arco, los soldados de Libia,
todas las ciudades que estaban en esa guerra contra Babilonia. Aquel día pertenece al Señor Todopoderoso. Será un día de venganza, se vengará de sus enemigos. La espada devorará hasta saciarse. Esto es una figura impresionante que se llama sinécdoque, ¿no? Porque no es la espada sola la que va a estar luchando, hay todo un individuo que está blandiendo esa espada, pero esa figura hace que se tome un elemento y con ese elemento nos da todo el significado. Devorará hasta saciarse, con sangre apagará su sed. En la tierra del norte, a orillas del río Éufrates, el Señor Todopoderoso, realizará una matanza. Virginal, hija de Egipto. Como antes decía el Señor, virginal, hija de Sión. Acá dice virginal, hija de Egipto, como si el Señor tuviera una aflicción. Ve a Galaad y consigue bálsamo. En vano multiplicas los remedios, ya no sanarás. Es una ironía esto de en Galaad era famosa por el bálsamo, eso que se aplicaban sobre las heridas, se usaban como calmantes, pero Egipto era famoso por su industria médica. Entonces decirle que vaya a las tierras cercanas a Israel era una burla, no había nada que pudiera curarle la herida. Ya no sanarás. Las naciones ya saben de tu humillación. Tus gritos llenan la tierra. Un guerrero tropieza contra otro y juntos caen por tierra. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías el profeta cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino para atacar al país de Egipto. Claro, en el versículo 2 había comenzado a abrir esta forma poética de contar las batallas. Sigue el 14, estamos en capítulo 46, versículo 14. Anuncien esto en Egipto, proclámenlo en Migdol, Menfis y Tabnes. A sus puestos, manténganse alerta, la espada devora a su alrededor. Vuelve a usar la misma imagen. ¿Por qué yacen postrados tus guerreros? No pueden mantenerse en pie porque el Señor los ha derribado. Tropiezan una y otra vez, se caen uno sobre otro, se dicen, levántate, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos, lejos de la espada del opresor. Allí gritan, el faraón es puro ruido, el rey de Egipto ya perdió su oportunidad. Y los que gritan deben ser los babilonios, porque si los egipcios llegaron hasta las orillas del Éufrates, habían hecho un largo recorrido. Vivo yo, declara el rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Pocas veces el Señor se menciona como el rey. Vivo yo, como el Tabor, el monte, que sobresale de entre los montes, y como el Carmelo, que se erige sobre el mar, así será el enemigo que viene. Tú, que habitas en Egipto, prepara tu equipaje para el exilio, porque Menfis se convertirá en desolación, en una ruina deshabitada. La ciudad de Menfis, tan importante. Miren ahora el 20. Novilla hermosa es Egipto, pero viene contra ella un tábano del norte. Y sabemos cómo pican los tábanos. Los mercenarios en sus filas son como novillos cebados. También ellos se vuelven atrás. Todos juntos huyen sin detenerse, porque ha llegado el día de su ruina, el momento de su castigo. Egipto huye silbando como serpiente, pues el enemigo avanza con fuerza. Se acercan contra ella con hachas, como si fueran leñadores. Por impenetrables que sean sus bosques, los talan por completo.
afirma el Señor. Acá no dice más rey, acá dice el Señor. Más numerosas que langostas son los leñadores, nadie los puede contar. Egipto la hermosa será avergonzada y entregada a la gente del norte. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a castigar a Amón, dios de Tebas, también famosa ciudad de los egipcios, a Egipto, a sus dioses y reyes, al faraón y a los que en él confían. Los entregaré al poder de quienes atentan contra su vida, al poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de sus siervos. Luego Egipto será habitada como en los días de antaño, afirma el Señor. Pero tú, Jacob, siervo mío, no temas, no te asustes, Israel. Vuelve a llamarlo Israel, porque te salvaré de un lugar remoto y a tu descendencia del destierro. Jacob volverá a vivir en paz, estará seguro y tranquilo. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo, afirma el Señor. Aunque aniquile a todas las naciones por las que te he dispersado, a ti no te aniquilaré. Te corregiré con justicia, pero no te dejaré sin castigo. Creo que podemos ir reconociendo cada tanto cuando el Señor le decía al profeta el castigo que iba a venir por la desobediencia, idolatría del pueblo, siempre aparece un pequeño espacio de promesa y donde se muestra el amor de Dios, porque realmente ya había expresado su ira ante la desobediencia y la idolatría. Sin embargo, este versículo 46, 27, pero tú, Jacob, siervo mío, no temas, no te asustes, Israel. Y llama por los dos nombres antiguos. Israel, el nombre que le había dado al pueblo, y Jacob, ese nombre que aparece tanto, especialmente en los profetas, que significaba Israel. Y acá ya Israel, el norte, había sido llevado por los asirios y muy pocos habían podido volver. Llegamos hasta acá. Falta el 47 para los filisteos, el 48 para Moab, y largo es el 48 para Moab, el 49 para Amón, los primos, ¿no? Los del otro lado del Jordán, los hijos de Lot. Y después en el 50, no aparece Damasco, en el 49, Damasco, la capital de Siria. No se salvó ninguno de los países que rodearon a Israel, a Judá. Y el 50, capítulo 50, es el mensaje para Babilonia. Ninguno se iba a salvar porque Él era el Señor Todopoderoso. Tal como lo decía Besdrasdes. Besdrasdes no era para él no necesitaba. Era para que lo escuchara Jeremías y era para que lo volcara en esos escritos que nos llegan aún día hoy, hasta hoy en nuestras Biblias, para saber que aunque no parezca en este mundo que vivimos tan complejo, tan peligroso, tan lleno de guerras, el Señor Dios Todopoderoso está mirando todo, viendo todo y dispuesto a escuchar a las voces y las oraciones de su pueblo fiel. Fiel que está dispuesto a clamar delante de Dios por cada barrio, por cada país, por todo el mundo. Bueno, mañana vamos a seguir, vamos a volver al capítulo 47
y seguimos avanzando en esta revelación tan intensa que el Señor le dio a Jeremías. Será hasta mañana, que el Señor los bendiga ricamente.